Aquí estamos de nuevo en la clase de anatomía y fisiología reproductiva. Debbie Díaz Ortiz. Esta es la primera de 3 presentaciones. Saben que cualquier duda me escriben, me llaman, me consiguen y me preguntan. Copien, vayan copiando mientras escuchen la clase. ¿Por qué es importante la anatomía y la fisiología? Porque de esta manera educamos a las familias de forma tal que ellas entienden la importancia de la reproducción, porque la entienden. El adulto necesita entender de manera simple y lógica, porque necesita cuidarse. Y cuando se entiende la fisiología y la anatomía, ayuda a crear conciencia sobre ello. Se le da más siempre a la partera. La partera debe tener un conocimiento más profundo del que va a ofrecer a las familias. Para mí, cada cita prenatal es una educación. Es una educación según el tiempo que tenga la mamá, el desarrollo del bebé, los cambios fisiológicos que estén ocurriendo en ambos. Y es importante conocer, así pues nos cuidamos mejor. Hay varios libros, muchos libros. La partera es una estudiante eterna. Y aquí les comparto algunos que a mí me han encantado, hay muchos más. Estos son dirigidos a la anatomía y fisiología. Está Pariremos con placer de Casila Rodríguez Bustos, que es excelente, un libro amigable, bien bueno de leer, divertido, corto, al grano. Está Embriología Clínica de Keith Moore y otros, y es excelente, aunque está dirigido a la patología y a la enfermedad, tiene mucha información del desarrollo del embrión y del feto, que eso lo vamos a ver ya en las próximas clases. La cientificación del amor es un trabajo avant-garde sobre las hormonas del cuerpo de la mujer, escrito también de forma amigable y bien ligera de leer, bien buena. Un libro que uno suelta. Siempre es bueno tener un diccionario de las ciencias y libros básicos de anatomía y fisiología universitario. A mí me gusta mucho el de Tórtora y estructura y función de Sibodiu y Patton porque son bien sencillos, está explicado de forma que bien fácil de entender. Están los de Anne Fry, las parteras, si consiguen los libros de Anne Fry, también habla mucho de la anatomía y de la fisiología. El libro Spiritual Midwifery de Ina May Gaskin también tiene un área de anatomía y fisiología para la partera. El libro de Manos y Corazón está traducido, Hearts and Hands. Es otro libro que también tiene una parte dedicada a la fisiología y la anatomía. Ok, ¿qué es la fisiología? La fisiología es el estudio de la naturaleza, estudia los componentes químicos y procesos para realizar funciones. Y la anatomía es cortar, separar, viene del griego. Es la ciencia que estudia la estructura, la ubicación y la morfología o forma de los seres vivos. La fisiología estudia cómo funciona, qué sucede, cuál es la mecánica del asunto para que un órgano, para que el corazón lata, para que un órgano segregue, para que la sangre fluya en el cuerpo como debe ser. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Qué sucede para que haya una acción? ¿Verdad? Esa es la fisiología. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los procesos químicos para que se pueda realizar una acción? La anatomía es la estructura, el útero o el corazón, cuál es su forma, cuáles son los tejidos que lo componen,
¿verdad? ¿Dónde está ubicado? Pero cómo funciona es la fisiología. Vamos antes de comenzar a tener una impresión de la maravilla del cuerpo, porque el cuerpo es una maravilla que a mí no me cabe en la cabeza y me encanta tanto. Mire, tenemos la sublime capacidad de lo invisible, de pensar, de sentir, de percibir. Podemos hablar, reír, llorar, ¿verdad? Que esto tiene una implicación física también, conlleva una emoción. Tener fe, confianza, sentir rechazo, desilusión y la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo que es malo. Además de eso y de muchas otras cosas más, mire, la longitud de los vasos sanguíneos en su cuerpo y en el mío es de 97.000 kilómetros de vasos sanguíneos, de vasos de sangre. Esto es el doble de la circunferencia terrestre por el área del Ecuador. En nuestro cuerpo. A mí no me cabe en la cabeza. En nuestra sangre adulta patrullan 25.000 billones de glóbulos rojos. Si se disponen en una línea, le damos la vuelta a la Tierra 4 veces. Si se disponen en forma lineal y están en nuestro pequeño cuerpecito, se reemplazan por segundo 3 millones de estas células de sangre, de las células rojas básicamente. 2 millones de células rojas. De las células de sangre son alrededor que la componen células blancas, células rojas, plaquetas. Se reemplazan 3 millones de estas células por segundo. Por segundo. En el cerebro de cada persona hay más de 86.000 millones de neuronas. Y una no toca a la otra, porque si no haría un cortocircuito. Cada cual está dentro de su propio forrito, dentro de su vestido. A diario mueren 10.000 millones de células de piel dérmicas. Estas son cifras inmensas, gigantes, universales. Uno piensa en el universo que es tan lejano, pero es que uno es parte de ese universo y es así de magnífico. Somos posición anatómica. Todas las descripciones anatómicas se expresan en relación con ella. Esto es una posición universal que usan los profesionales de la salud y es bueno que las conozca porque esos son términos con los que puede estar hablando ¿verdad? Con otros profesionales y se entienden, porque ya son cosas que están establecidas y se facilitan. Y es parte de la jerga, de nuestra jerga también, de la forma de hablar con otros proveedores. Pues esta posición anatómica que es universal, siempre ten en mente que vas a ver la persona de pie, vas a imaginarla de pie, con la cabeza erecta, sin inclinación, ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel, miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo. Y lo que es importante aquí, hay que hacer hincapié, es que las palmas de las manos están hacia adelante. En la posición anatómica, la palma de las manos están hacia adelante. Miembros inferiores extendidos y juntos. Uno se imagina a la persona de pie, ¿verdad? Los pies están paralelos y los talones juntos. ¿Okay? Así cuando se hable de cualquier región del cuerpo donde pueda haber una afección o por lo que se quiera señalar, te puedes dirigir, puedes decir si es a la izquierda o a la derecha de la persona, porque siempre la vas a imaginar en posición anatómica. Está frente a ti, así que su derecha y su izquierda no van a coincidir con tu derecha y con tu izquierda. ¿Okay? La posición anatómica es imaginando la persona parada frente a ti con las palmas de las manos hacia el frente y de pie. Planos anatómicos, los planos anatómicos. Estos planos anatómicos se usan también para
para distinguir áreas. Y no solo eso, estos planos anatómicos son los que se usan para cualquier corte que se haga dentro de la anatomía. En la anatomía se conocen las estructuras cuando hay cortes. Cuando las personas mueren se estudia la anatomía del cuerpo, ¿verdad? Y estos órganos se cortan en estos planos también. Así como las estructuras del cuerpo se dividen y el cuerpo entero se dividen en estos planos. Tenemos el plano frontal o coronal. Es como una corona. Cuando tú te pones una corona en la cabeza que se orienta de manera vertical, de lado a lado, de manera vertical, de tal forma, en este caso, que divide el cuerpo en anterior o posterior. La parte del frente es anterior o ventral, ventral viene de vientre, o posterior, dorsal, de espina dorsal. Ese es el plano coronal. El plano frontal te divide el plano de al frente del plano de atrás. Anterior, posterior, ventral, dorsal. Tenemos el plano sagital. El plano sagital se orienta también vertical y divide el cuerpo en la derecha y en la izquierda. O el órgano lo divide en derecha e izquierda. Lo que se está estudiando lo divide en derecha e izquierda. Y tenemos el plano horizontal, que también se le llama transversal o axiales, y como su nombre indica, se orienta horizontalmente, a diferencia de los otros dos planos, este ya es horizontal, de manera que divide el cuerpo en la zona inferior y superior, o divide un órgano en la zona inferior y superior. Para mantener esto simple, pues, se crearon los planos. Tenemos también las direcciones de referencia. Tenemos en la parte superior, en la parte del cráneo se llama craneal y en la parte del coxis, del área de las nalgas, se llama caudal. ¿Ok? Eso es cráneo-caudal, es una dirección de referencia. Los bebés se miden del cráneo al coxis, cráneo caudal. Por eso ven los sonogramas que así se refiere en el escrito. También vemos en la misma imagen anterior o ventral, que es la parte del frente del cuerpo, y posterior o dorsal, que es la parte de atrás del cuerpo. ¿Okay? Superiores para la cabeza, inferiores para los pies. Esto es una vista lateral. La vista de la izquierda es una vista de lado, una vista lateral. En la imagen de la derecha tenemos una vista anterior. Tenemos una vista de frente. Y vemos el lado derecho que dice right, arriba al lado de la cabeza, y el lado izquierdo, left. ¿Ok? Y queda como en la posición anatómica. La posición anatómica, tú te ves a la persona de frente, como ya mencioné, su lado derecho e izquierdo no coinciden con el suyo. Como ven en el hombro de la imagen, a mano derecha dice proximal, proximal, y en la mano dice distal. Estos también son direcciones de referencia. Proximal es más cerca del tronco del cuerpo. Distal es más lejos del tronco del cuerpo. Por eso en la pierna también ves proximal en el área del fémur. Es más próxima al muslo, más cerca al tronco del cuerpo, proximal, y distal es el pie, porque está más lejos del cuerpo. ¿Ok? Y el proximal y distal también es relativo de acuerdo a lo que lo estés comparando, porque la mano es próxima a la muñeca. Porque si estás hablando de la muñeca, pues el área próxima a la muñeca es la mano. ¿Ok? Pero en general se refiere, ¿verdad? Para tener una idea de manera sencilla, se compara con el tronco del cuerpo. Lo que está más cerca del tronco del cuerpo es proximal, lo que está más lejos es distal. ¿Ves en el ombligo de la imagen a mano derecha que dice medial?
Medial es también lo que queda en el medio de cualquier estructura. Y lo que queda a la orilla de la estructura, hacia afuera de la estructura, es lateral. ¿Ok? Es lateral. Esto es simplemente para que tengan una idea, porque puede que escuchen este vocabulario y es bueno que lo reconozcan, que tengan una idea de que escucharon la palabra y les puede venir a la computadora de su mente y sentirse cómoda en una conversación. A mano izquierda la imagen tiene la cabeza y tienes el cráneo y el área facial. Y esto tiene pues unas divisiones, subdivisiones, porque tienes en la frente el área frontal, porque ese hueso se llama frontal. Tienes en el área que le llamamos la sien, el hueso temporal, se le llama también el área temporal, la región temporal. Orbitario u ocular es el ojo. Óptico es oído. Malar, mejilla. Nasal, nariz. Bucal, boca. ¿Ok? Tenemos el esternón en el medio del pecho. Antes de eso, perdón, el área cervical. El área cervical por las cervicales, que es parte de la columna vertebral. Ahí están las cervicales. Es el área del cuello. Tenemos el área torácica, el área del esternón, ¿verdad? La cavidad torácica donde están las costillas. Tenemos la región mamaria, el área mamaria. Tenemos el área axilar, el área braquial, que es esta que está aquí. El área braquial es el brazo, este es el área del brazo, el área braquial. Después viene el codo y después viene el antebrazo. Todo esto es el antebrazo. Este es el antebrazo. ¿Ok? Antebraquial. El brazo es la parte superior, viene el codo, viene el antebrazo, viene el área de la muñeca, que son el área de los carpos y el área palmar, y de los falanges o digital, que son los dedos. Falanges, dígitos, son dedos también. ¿Ok? Que está en el área palmar, en el área de la palma. Esa es toda la mano. Vamos a borrar este revolucito de cosas que hemos hecho aquí. Entonces, esto es simplemente que tengan una idea de estas palabras. Tenemos el área femoral, que es el área del muslo, porque está el hueso femoral, se le llama así. El área crural, hay muchas cruras en el cuerpo, vamos a ver crurales pierna. Tenemos el área de los tarsos, que es el área de los tobillos. Y tenemos también los dígitos y los falanges del pie, que son los deditos de los pies. ¿Ok? Tenemos en la parte posterior del cuerpo el área occipital, y el área occipital es importante porque el área occipital, que está aquí, esta parte del cráneo, perdonen que quede así tan extraño, pero ese es el área del cráneo. Esa es el área donde se define la posición del bebé según la pelvis de la madre. La posición del bebé se define por el hueso occipital, que está en la parte posterior de su cabeza. ¿Ok? Pero esa es la del bebé. Según donde está el área occipital del bebé, se define la posición del bebé en referencia a la pelvis de la madre, que eso lo vamos a estudiar más adelante, y ya algunas de ustedes saben que son estudiantes avanzadas o ya parteras. Tenemos parteras y tenemos estudiantes de partera y personas que están empezando en la partería, que es muy bueno. Pues tenemos la cabeza, tenemos el área occipital, tenemos el cuello, tenemos el acromión, el acromial, que es esta área del hombro, donde se juntan el húmero, la clavícula y la escápula para formar el hombro. El área acromial es el hombro. Tenemos la escápula, que es esta parte, este huesito que cuando echamos el brazo hacia la espalda sobresale, que está aquí. Este es el huesito, este es el área escapular.
escapular. Tenemos la vértebra, ¿verdad? Tenemos el área detrás del codo que se le llama olecraniano o cubital, pero es en la parte dorsal del codo. Tenemos el área del sacro, el área del coxis, que ya queda entre medio de las nalgas, que es bueno saberlo porque de ahí se mide también la dilatación materna. Tenemos los glúteos, tenemos el área perineal, el área detrás de la rodilla, que es la poplitea, que es detrás de la parte de atrás de la rodilla, el área sural, que es la parte de la pantorrilla detrás de la parte dorsal de la pierna, y el área plantar del pie. El talón se le llama calcáneo. Son muchos nombrecitos, pero mire, esto poco a poco uno lo va leyendo en libros de anatomía, fisiología. Van pasando los años y encuentras estas palabras y vienen a ser del diario vivir. Esto es una mención de lo que va a estar escuchando y leyendo a través de su vida de partera. ¿Ok? En la topografía abdominal, y ya está de esta serie, ya aquí estamos terminando, la topografía abdominal, tenemos lo que se llama el epigastrio. Mira, vamos a empezar por aquí. El epigastrio. Epi es la parte por encima, la parte externa de cualquier cosa, es un prefijo que se usa mucho. Gastrio es del estómago, ¿verdad? Sobre el estómago. Se divide, ¿verdad?, el abdomen en 3, 6, 9 partes. Y tenemos el mesogastrio umbilical, que viene a ser aquí, meso, del medio, como Mesoamérica, el área del medio. Mesogástrico umbilical, el área del ombligo, del intestino delgado, y el hipogastrio, ¿verdad?, que ya está más en la parte baja del abdomen, está en el área baja del abdomen, ya área pélvica. Tenemos entonces el hipocondrio derecho, que como puedes notar, el hipocondrio derecho, déjame borrar esto aquí, el hipocondrio derecho es que queda debajo, hipos, un prefijo debajo, menor, ¿verdad? En este caso debajo de la costilla. Y si tú ves, ahí está, te estás de frente y ahí queda tu mano izquierda, la tuya, la suya. Pero en la imagen es el hipocondrio derecho porque estamos nuevamente en posición anatómica siempre que nos referimos a un cuerpo de otra persona. Ese cuerpo usualmente todos los profesionales de la salud lo vemos frente a nosotros. Por eso el lado derecho queda en tu lado izquierdo. ¿Ok? Pues si hablamos del hipocondrio derecho, que tiene, vamos a suponer, dolor y te dice, te llama tu colaborador y te dice, ay, pues la paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho. Ya tú sabes que está hablando del área del hígado. Y el hígado es bien sensible durante el embarazo. ¿Ok? Hipocondrio derecho, también esos dolores del hígado se reflejan en el epigastrio y te hablan así en el epigastrio, pues ya tú sabes que es la parte superior del abdomen, en el centro, es un dolor centralizado en el mismo medio. O en el hipocondrio derecho, pues ya te vas a la derecha, la imaginas, ¿verdad? Ya está en su área del hígado. Tenemos entonces el flanco derecho y ahí ese ya es pues el área céntrica y la fosa ilíaca derecha, que aquí empieza, la fosa ilíaca es la parte superior de la pelvis. Si tú misma tocas debajo en tu cintura, bajas y el primer hueso que vas a encontrar, que es como un arco, esa es la fosa ilíaca. Esa es la fosa ilíaca. Pon las manos en tu cintura, baja. Cuando dejes de sentir el tejido blando y empiezas a sentir el hueso, esa es la fosa ilíaca derecha, ya es la parte inferior del abdomen que comprende la pelvis. ¿Ok? Vamos a borrar esto por aquí.
Y tienes el hipocondrio, hipo debajo, condrio de las costillas, aunque comprende las últimas costillas, pero es la parte baja de las costillas, del lado izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda, que es lo mismo solo que del otro lado. Otras posiciones que vamos a escuchar y es bueno saberlas porque yo las he utilizado estos nombres cuando transporto madres y he visto parteras que cuando transportan madres usan este vocabulario. Tenemos decúbito, que quiere decir recostado, es lo mismo supino, que es boca arriba, decúbito lateral, recostado de lado, decúbito prono es boca abajo, ¿ok? Tenemos Fowler's, que es semisentada, y Trendelenburg. Esa es una palabrita de esas medias enredaditas, Trendelenburg. En esa posición, donde la cabeza queda inferior a los pies, se traslada a las madres que tienen cordón umbilical que sale antes que el bebé. Cuando el cordón umbilical sale antes que el bebé salga, ya sea quedándose dentro de la vagina o sea externo a la vagina, la forma de traslado de la madre es en Trendelenburg, ¿ok? Para que en la cabeza del bebé se quite la presión del área de la salida, el bebé se mueva de manera natural hacia las costillas de la madre, no pille el cordón umbilical y siga recibiendo oxígeno. El cordón umbilical nunca nace antes que el bebé, nunca debe salir antes de que el bebé salga, eso es una emergencia. De eso se va a hablar luego. ¿Ok? Y Fowler's ya es semisentada o se dice semisentada. Y si no se acuerda de este nombre largo, pues miren la posición donde las piernas están más altas que la cabeza de la madre. ¿Okay? Pero les doy los vocabularios para que reconozcan que los van a escuchar, se van a acordar. Vamos ahora, ya salimos de estas posiciones, vamos a la organización estructural. Vamos a hablar un poquito de la materia, ¿ok? Toda materia nace de la energía, de las energías positivas, negativas y neutrales que son indivisibles e invariables. Estas son concentraciones energéticas que existen en el átomo, ¿ok? Y se juntan los átomos de energía para formar elementos en el plano físico y conocemos alrededor de 113 elementos. ¿Okay? Los átomos se combinan para formar la vida en el plano físico. Los átomos se juntan, ¿verdad? Esta concentración de energías positivas, negativas y neutrales se juntan para formar los elementos y los elementos forman la vida en el plano físico. Tenemos que 3 elementos de oxígeno me van a formar el ozono. 2 elementos de hidrógeno junto a un elemento de oxígeno me van a formar el agua y así sucesivamente. La organización estructural, toda materia nace de la energía. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase que no puede ser descompuesta en otras o más simples. Ese elemento químico, vamos a hablar de los elementos químicos. El cuerpo está compuesto, ¿verdad?, por el 96% de nuestro cuerpo. Está formado por oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. El hidrógeno es lo que te identifica tu pH.
El potencial de hidrógeno es lo que te deja saber cuán ácido o alcalino está tu cuerpo. Ese es el hidrógeno. El hidrógeno es bien abundante en el Sol y las estrellas. Y está el nitrógeno, que ayudan a fertilizar los suelos de la Tierra. El nitrógeno es bien importante en los suelos. Y nuestro cuerpo, el 96% de nuestro cuerpo está compuesto de estos elementos químicos. Ok, esto junto al calcio y al fósforo, el potasio, magnesio y otros ocupan el 99% del peso corporal. El resto son trazos de hierro, litio, zinc y yodo, pero sin esos trazos el cuerpo se desbalancea. Para que haya un buen balance en el cuerpo, obviamente necesitamos el hierro para llevar oxígeno. El litio es bien importante para la salud mental. El yodo es bien importante para la tiroides. Las hormonas de la tiroides están hechas de yodo y calcio. ¿Okay? Así que de aquí se forma el cuerpo. Una maravilla. La unión, ¿verdad? Toda materia nace de la energía. La unión del carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Y el hidrógeno forman los carbohidratos. ¿De dónde adquirimos los carbohidratos? De las viandas, de los vegetales, de las frutas, de las pastas, de los arroces. ¿Okay? El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno juntos forman una proteína. La proteína viene, que la adquirimos de afuera del cuerpo, de las carnes, de los quesos, de la soya, del maní, de las almendras, de la espirulina, que es un alga verde azul. Las grasas, que son tan importantes, vienen del carbono, del hidrógeno y del oxígeno juntos. Y las grasas son fáciles de adquirir, ¿verdad? Hay aceites de pescados, aceites de linazas, comidas altas en grasas, etc. El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno junto al fósforo forman el ácido nucleico, donde residen los genes que nos forman. De ahí se forma la genética, ¿ok? Que nos hace lo que somos. Los químicos se organizan y se forma una célula. Dentro de una célula hay un núcleo con ácido nucleico. Dentro de las células se forman grasas. Dentro de las células hay agua. Dentro de las células se forma energía. Los químicos se organizan y se forma la célula. Un grupo de células similares se juntan y forman un tejido. Un tejido yo lo veo como un pedazo de tela, como un retazo de tela. Y diferentes retazos de tela me pueden formar una almohada, me pueden formar diferentes cosas, ¿verdad? Pues así es el cuerpo. Diferentes tipos de tejidos se juntan y forman un órgano. El útero. El útero tiene un tipo de tejido en su área externa, en su parte media es un tipo de tejido diferente que es muscular y el endometrio es un tipo de tejido diferente, está compuesto por tejidos diferentes. Diferentes tipos de tejidos forman un órgano. Órganos en una función común forman un sistema y el organismo es un grupo de sistemas juntos y forman un ser viviente. ¿Ok? Los diferentes órganos, tenemos el corazón, pulmones y vasos sanguíneos, ese es el sistema cardiopulmonar. ¿Ok? Los ovarios, el útero, la vagina, la vulva, pues son un conjunto que incluyen diferentes tipos de organismos que forman un sistema. ¿Ok? Todos los organismos juntos forman el sistema viviente. Todos los organismos juntos. ¿Ok? En el cuerpo, cualquier pregunta anótela, revise la clase, es sencillo, es sencillo. La ciencia es sencilla. ¿Ok?
Las células. En el cuerpo hay de 75 a 100 billones de células. Y 37 billones de células son distintas. A mí no me cabe en la cabeza lo que somos por dentro, somos maravillosos. Y mire, cada una de estas células ingiere comida, absorbe sustancias, respira, secreta sustancias para el bien del cuerpo, excreta desechos, así mismo como hacemos nosotros. Crecen y se reproducen. Muchas mueren. El micro del macro. Las mantiene en balance. ¿Qué las mantiene en balance y haciendo su única función en el cuerpo? Y su magnífica función en el sitio donde le toca hacerlo. Las mantiene en balance y movimiento el líquido extracelular. Ese líquido que básicamente está compuesto por agua y otra sustancia que está fuera de ella, ¿ok? Ese líquido extracelular le trae la comida, le trae el oxígeno, recibe lo que desecha, lo que excreta. Ese líquido extracelular tiene un intercambio continuo con la célula adentro, de forma muy específica, y nunca de más y nunca de menos, para que no se inflen y exploten, ¿verdad? Lo que llega es lo que necesita la célula. Hay un intercambio continuo con esa célula y eso es fisiología. Ese es el corazón de la fisiología. De ahí es que funciona un útero completo, porque cada célula está funcionando en su nivel microscópico. Entonces, en su nivel macro, pues el órgano puede funcionar. Pero es el balance del líquido fuera de la célula extracelular en su intercambio constante con lo que sucede dentro de la célula. Es lo que mantiene la fisiología del cuerpo. ¿Qué somos? ¿Qué es el cuerpo humano? Mire, la química del cuerpo, el adulto, y depende de la literatura que lea, ve por cientos que varían un poco, es normal dentro de la ciencia ver estas variaciones en toda la ciencia. En el adulto somos 70% agua, el recién nacido es 80% agua. Somos como el planeta Tierra y aún estamos así de pies sólidos. Y esto me lleva a pensar, usted ha visto la fotografía quizás de Masaru Emoto de la estructura molecular del agua. Aquí tienes a mano izquierda la estructura de un lago. Se hizo un estudio, Masaru Emoto hizo este estudio con un lago a distancia y esta era una fotografía muy particular, específica, para lograr ver la molécula del agua. Entonces, antes de orar, se veía así densa, cerrada, ¿verdad? Como que no respira. Después de orar, a 500 personas a distancia, ¿verdad? La molécula del agua se volvió a fotografiar y esta fue la impresión del agua. Y aquí vemos también una molécula del agua cuando se expresaba gratitud hacia el agua. Hay gente que en las botellas de agua de su casa ponen palabras como amor, cosas así para mantener estas moléculas saludables y bonitas del agua que nos entren al cuerpo con este brillo y esta magia, ¿verdad? Que es pura ciencia. Eso es lo que me gusta de la ciencia, que va de la mano de la espiritualidad. Así que todos los pensamientos que tenemos, las emociones, influyen en lo que es el 80% de nuestro cuerpo. El cariño, refrescar el sistema a la hora del té, el masaje, la buena compañía, los rituales, entre otras ternuras, son fisiología, ayudan a la fisiología humana. Vamos a hablar un tin de la sexualidad y este tema se vuelve a abarcar, así tenemos, ¿verdad?, un reposo mental en cierta manera antes de entrar en los próximos temas. La sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan cada sexo. Anatómicas y fisiológicas. Implica la necesidad de amor. Todos necesitamos amor. Hasta las plantas, todo necesita amor. La sexualidad implica toda la naturaleza humana y su diversidad.
la conciencia de la persona, el carácter de la persona, las orientaciones de la persona, ¿verdad? Todo lo que escoge la persona tiene que ver con su sexualidad, los derechos tienen que ver con la sexualidad. La sexualidad no empieza a determinada edad, aunque en cada edad implica aspectos y conductas distintas. Somos seres sexuales. Esto me gusta dárselo a las familias porque aunque para nosotros, o quizás no, pues la vida de cada cual es un mundo que nadie conoce, pero yo siempre hablo sobre lo bueno y el respeto de la sexualidad y la experiencia y que es, según la Organización Panamericana de la Salud, la experiencia del proceso de bienestar físico, psicológico y sociocultural vivida con placer y respeto. Vamos a ver en las próximas clases la sexualidad durante el embarazo y que las mujeres, tanto como el hombre, tienen sus orgasmos y son temas que la partera habla con sus parejas, con sus clientes. Esto es parte de la educación que uno lleva a las casas o a las clínicas. Yo siempre le menciono a los padres que educar según la edad es bien importante. Les menciono que en Holanda la educación sexual comienza en los grados primarios y en sus estadísticas en Holanda tiene el menor número de adolescentes embarazadas y el menor número de abortos. Cuando las personas comienzan a tener relaciones, usualmente es dentro de la década de los 20 años y usan 2 métodos anticonceptivos. Eso es la tendencia. En Francia la enseñanza comienza a los 13 años de edad y también tienen buenas estadísticas en relación a embarazos y en abortos. Se reducen. Por eso es importante que los padres no le dejen tampoco esto a las escuelas porque en todos los países no sucede esto. Inclusive es un tabú hablar de sexualidad. Por eso les menciono a los padres para que comiencen en las casas estos temas. Como eso es un tema que se va a seguir abarcando, vamos entonces al sistema reproductivo y de hormonas y el endocrino, que también lo vamos a ver general porque se sigue abundando de estos temas durante otras clases. El sistema reproductor comprende el trabajo de una serie de hormonas, estas pequeñas sustancias que son tan potentes y poderosas, que son las hormonas de nuestro cuerpo. Ellas hacen que uno se excite, hace que se inhiban otras hormonas, hace que se regulen otras hormonas, ¿verdad? Hace que se segreguen unas hormonas, que dejen de segregarse unas hormonas y que haya balance entre el proceso hormonal. ¿Ok? Las hormonas regulan la actividad de otros órganos y de otros sistemas. Vamos a ver por qué son otros órganos y otros sistemas. Yo me voy a repetir mucho porque en la repetición es que uno se acuerda. Las hormonas producen bienestar, sensación de éxtasis, sentido de la maternidad, la protección y el amor, todo esto es hormonal. Regula el crecimiento del tejido de los órganos del cuerpo para que funcionen de manera saludable y de manera balanceada. De la energía se creó toda esta materia. ¿Ok? Para que todos funcionen de manera saludable y balanceada. El libro de Michelle Odell, La cientificación del amor, es dentro de los libros que yo he leído, esta es una de mis Biblias, de los libros que no presto mucho y si lo presto tiene fecha de regreso, de retorno. Lo he leído y lo he releído porque siempre encuentro algo nuevo, algo que me impacta. Se los recomiendo de corazón. El hipotálamo, vamos al hipotálamo, está en el cerebro. El hipotálamo está en esta región que usted ve aquí marcada en verde. Este es el hipotálamo, esta área de aquí. Hipo porque está debajo del tálamo. Por eso tiene ese prefijo, si no tuviese prefijo, porque está debajo de un área que se llama igual hipotálamo. Déjame borrar esto por aquí y esto por aquí. Ok,
Esta área del cerebro tan sensible controla la temperatura, el hambre, los estados de ánimo. De ahí se liberan las hormonas a la hipófisis. Hipófisis y pituitaria son sinónimos, significan lo mismo. ¿Ok? Quien entonces segrega hormonas que afectan a muchas glándulas del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Hipotálamo, las hormonas del hipotálamo usualmente lo que hacen es mandar un mensaje a la hipófisis o la pituitaria que está aquí abajo a través de este tallo que está aquí, para que entonces de la hipófisis sí vaya al resto del cuerpo. ¿Ok? Perdón. Estas hormonas no van a ir al resto del cuerpo, con una excepción, que es la oxitocina. La oxitocina, la hormona del amor, la hormona del parto, se crea extraordinariamente en este lugar, y no solo en este lugar, en el lugar más sensible del hipotálamo, en el área neural, en el área de nervios, no en el área de sangre del hipotálamo, sino en el área de nervios del hipotálamo, donde, ¿verdad?, se controlan todas estas cosas. Aquí lo tenemos nuevamente, miren, más sencillito. El hipotálamo tiene un área de vasos sanguíneos, y de aquí envía las hormonas liberadoras a la pituitaria para que la pituitaria libere la prolactina. Le manda la hormona liberadora de la prolactina a la hipófisis. Entonces, la hipófisis o pituitaria envía la prolactina a la teta, al seno. Le manda el mensaje de la hormona liberadora de las hormonas gonadotrópicas, la hormona liberadora. Entonces la hipófisis envía la hormona gonadotrópica al ovario, las hormonas gonadotrópicas al ovario. Y así sucesivamente. La parte posterior del hipotálamo, el área posterior del hipotálamo, déjame borrar esta rayita para no confundirnos, es el área neural de nervios. Aquí es que se produce la oxitocina, perdonen, se cambió la imagen. ¿Ok? Y se mantiene en el área neural. ¿Cómo una hormona pasa de la glándula a la sangre? ¿Cómo pasa de la glándula a la sangre? Miren esto aquí. De la glándula a la sangre se acerca la glándula, como ven aquí, se acerca la glándula endocrina, al vaso sanguíneo. Entonces se segrega la hormona y es capturada en el vaso sanguíneo, en el área llamada capilar. Tenemos, como les mencionamos, vasos sanguíneos para darle la vuelta a la Tierra un par de veces. Pero solamente en el área llamada capilar pueden entrar y salir sustancias, porque es el área fina de los vasos sanguíneos, que tiene pocas células, pocas capas de células, son más finas y pueden entrar sustancias y pueden salir sustancias. Ahí se recoge la hormona. Entonces la hormona va corriendo por el torrente sanguíneo hasta llegar vamos a suponer que va a llegar al ovario. En el ovario sale otra vez la hormona por un capilar y entra al ovario por células que la reciben, que hacen a su vez un efecto de llave candado. Entra la hormona a través de una proteína dentro de la célula y no va a entrar otra hormona que sea la que necesita el ovario. No entra cualquier hormona, entra la que va a ser la función. La que va a ser, las gonadotrópicas van a llegar y van a hacer una función en el ovario. ¿Ok?
Es magnífico cómo sucede esto. En las hormonas tenemos el estrógeno, que es segregada por el folículo del ovario, las adrenales y luego de haber fertilización por el cuerpo lúteo y la placenta. Va a ser bien sencillo entender esto. Mantiene el forro del útero y estimula al desarrollo de los conductos de los senos, de las mamas. Y tenemos la progesterona, que es segregada desde también la corteza adrenal, el cuerpo lúteo y la placenta. Y prepara el endometrio luego de la ovulación para la implantación del óvulo fertilizado, desarrolla el alveolo donde se forma la leche en las glándulas mamarias y es responsable de elevar la temperatura basal luego de la ovulación. Esto lo hace luego de que el cerebro manda las hormonas responsables para que esto ocurra. ¿Ok? ¿Qué es el folículo de los ovarios? El folículo de los ovarios es el saco donde vive cada uno de los óvulos. Ese saco siempre permanece en el ovario. ¿Ok? El folículo, en cualquier parte del cuerpo que escuche folículo, es un saco que contiene algo, usualmente. ¿Ok? Y en el ovario es donde está cada óvulo. El folículo se queda siempre dentro del ovario. Lo ven aquí. Esto amarillo que usted ve aquí, ese es el folículo. Adentro está el óvulo. Folículo. Óvulo saliendo del ovario. Aquí. Folículo. Ese folículo segrega hormonas. ¿Ok? El estrógeno, la progesterona. Las glándulas adrenales están sobre los riñones. También segregan estas hormonas. ¿Ok? El cuerpo lúteo es el mismo saco luego de que sale el óvulo. Luego de que sale el óvulo, el saco se llama cuerpo lúteo. Y la placenta, que es la que viene con el bebé, ¿verdad? Para nutrirlo y ayudarlo en su crecimiento y a desechar, ya lo vamos a ver. Tenemos que la hormona relaxina aumenta al final del embarazo y ayuda a relajar los ligamentos y otros tejidos conectivos del cuerpo y permite flexibilidad en las coyunturas pélvicas para facilitar el parto. En síntesis, en la mujer que se producen en el cuerpo lúteo del ovario y durante el embarazo también por la placenta, el corión y la decidua. En el hombre tiene relaxina y se produce en la próstata y está presente en el semen humano. La relaxina es bueno decirle a las madres, mire, cuando a las madres se le caen las cosas al final del embarazo de las manos, a mí me han dicho muchas madres, ay, yo me siento torpe porque se me caen las cosas, ¿verdad? Y yo le digo, mire, eso es una excelente señal de que la relaxina se está segregando y la pelvis va a ceder, porque relaja, ayuda a relajar todos los ligamentos de las coyunturas. Las coyunturas son los sitios que tú puedes mover en el cuerpo. Si tú vas cerrando los dedos, todo lo que tú mueves son coyunturas. La muñeca tú la mueves porque hay coyuntura, los codos tú los mueves porque hay coyuntura. Entre la muñeca y el codo tú no mueves porque ahí no hay coyuntura. La pelvis tiene una coyuntura al frente bien importante y 4 en su parte dorsal, en la parte de atrás de la pelvis. Y todas ellas se van a ceder gracias a la relaxina, tienen más movimiento, están más laxas para que el bebé pueda entrar y hacer sus movimientos cardinales, sus movimientos necesarios para poder descender y salir, poder bajar y salir. Y cuando a las mamás se le empiezan a caer las cosas de las manos, como la relaxina simplemente va a todas las coyunturas, es un buen reflejo de que esa mamá tiene buena posibilidad de parto. Y yo se los digo porque eso las anima, las ayuda y les crea una imagen de que mi cuerpo está apto para hacerlo.
La oxitocina. Me encanta esta imagen, siempre lo menciono. Y es que esta madre nació su bebé conmigo, pero ella recibió a su bebé y ella lo trajo como de forma tan mamífera y tan linda. Y el bebé todavía no había ni reaccionado a la vida cuando ya ella lo estaba abrazando, besando, y ella es la que ¿verdad? Entre ellos dos hicieron su transición de manera hermosa. Y aquí pues las manos con las balanzas, el balance de hormonas. La oxitocina es la hormona segregada en los episodios de amor y el parto. La oxitocina es una hormona altruista y amorosa. Es seguida, cuando se segrega oxitocina, le sigue el neurotransmisor opioide, endorfina, que quien nos premia. La endorfina, que, ¿verdad?, la segregan mucho los atletas, hace que se segregue la prolactina. Y la prolactina es la hormona de la maternidad, proleche, ¿verdad? Así que una lleva a la otra. Y hay que dejarlas en esta cascada de belleza, de secreciones muy particulares de la mujer. La oxitocina está activa durante el parto, el pujo aumenta en el nacimiento. Está presente en la salida de la placenta y en el reflejo de salida de la leche. Varios minutos luego del nacimiento, los bebés están bajo los efectos de todo este cóctel de hormonas. Y se les suma la adrenalina. Porque en el pujo mucha gente dice, no, porque el parto, todo es bien calmado y todo es bien bajito, y es verdad, pero cuando viene el momento del pujo, la adrenalina solita aumenta en el cuerpo de la madre y llega al cuerpo del bebé, y en el bebé aumenta. Por muchas razones, porque ayuda a la fisiología, ayuda al pulmón del bebé a deshacerse de agua. Y eso lo vamos a ver con más calma en las próximas clases. Pero esta combinación estimula la fascinación, la adrenalina estimula la fascinación. ¿Ok? Así que tenemos la hormona del amor, la endorfina que nos premia y nos hace sentir bien, la prolactina que es la hormona de la maternidad y la adrenalina que estimula la fascinación en el momento del parto. Por tanto, el posparto inmediato es especial para la dependencia familiar, divino, urgente y esencial para el comienzo de vida y la humanidad. Ese posparto inmediato, si se da con la madre y el bebé juntos, es espectacular. Si no se da, se vuelve a repetir tan pronto la madre tenga a su hijo en sus brazos. Hay algunos escritos que mencionan que este momento justo posparto, si no sucede y la mamá no está con el bebé, se pierde y se perdió para siempre. Y eso es cruel decírselo a una madre, porque hay madres a quien se le va a separar el hijo, porque transportaste, porque está en un hospital que es intervencionista, porque el bebé necesita una resucitación inmediata, y dentro de una institución no se hace al lado de la madre, en la casa sí tú lo haces al lado de la mamá. Y uno no juega con la memoria de la madre ni con lo que la madre puede esperar en un parto. Yo siempre les menciono, esto es un momento que disfrútelo, vamos a defenderlo, pero tan pronto estas hormonas sí se van a segregar y vas a tener ese momento especial. Alimentos que para sintetizar las endorfinas, la molécula de la felicidad. Me gusta ponerlo, ¿verdad? Están las carnes, los huevos, y vamos a ver la importancia del huevo en todo el proceso de la maternidad. Yo creo que el huevo es la comida por excelencia para mantener la salud. Lo veremos luego. Pechuga de pollo, pechuga de pavo, el pescado, el requesón, vegetales y grasas, la meditación y el ejercicio ayudan a mantener los niveles de endorfinas de modo sano. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro del proceso de la fisiología necesitamos la felicidad, ¿verdad? Y sentirnos bien. Y vamos a ayudarla. Vamos a hablar de las mamas. Vamos a hablar de las tetas, de los senos. También van a encontrar grupos que dicen, se dice teta y no se dice senos y qué sé yo. Miren,
Yo me dejo llevar por el diccionario de la Real Academia Española y todas estas palabras están contenidas bajo el mismo significado, son sinónimos. Los senos son glándulas exocrinas, ¿verdad? Eso quiere decir que van a segregar hacia afuera del cuerpo. Son glándulas de sudor modificadas. La primera vez que yo escuché esto me quedé con la boca abierta también. El seno, la teta, se considera una glándula de sudor modificada. Se encuentra en el medio de la cavidad torácica anterior, en el medio del área de las costillas, desde la clavícula hasta la costilla abajo. Esa es su cavidad torácica hacia lo largo y queda en la mitad torácica, en el medio de la cavidad torácica anterior, en la parte del frente del cuerpo. La base de la glándula mamaria se extiende en la mayoría de los casos desde la segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del esternón. Si tú pones la mano en el mismo medio de tu pecho, encima del corazón, ese es el hueso del esternón. Sin quitar los dedos del esternón, llévalos hacia el área lateral y vas a sentir cómo empiezan las costillas, que es hueso, músculo, hueso, músculo, hueso suave, y el área lateral o borde del esternón lo puedes sentir. ¿Ok? Y va desde ahí hasta la línea axiliar media. Levanta el brazo, imagínate una línea en el mismo medio de la axila, línea axiliar media. ¿Ok? El pezón y la areola se sitúan normalmente en el centro de la mama, siendo el pezón más o menos protuberantes. ¿Ok? Algunos son ¿verdad? Una teta en su forma orgánica. Y ves, el pezón en la parte, aquí, la puntita del... Tenemos aquí que la mama queda anterior a unos músculos que están profundos. ¿Ok? Es solamente para que vean cómo se compone el cuerpo. Los músculos situados alrededor y por debajo de la mama son los pectoral mayor y pectoral menor. En el cuerpo, cuando escucha algo que es mayor, hay uno menor. ¿Ok? Y como pueden ver aquí, este sería pectoral, músculo pectoral en esta área. Entonces tenemos el serrato anterior. El serrato anterior es este músculo que ven en esta área acá, está marcado. Y en la parte superior el oblicuo externo del abdomen y así sucesivamente. Aquí tenemos el oblicuo externo del abdomen en esta área, ¿verdad? Aquí lo tenemos aquí identificado. La mama está separada de los músculos por una aponeurosis profunda. Eso es un vestido, eso es una capa de tejido que hay entre la teta y los músculos. Cada músculo fuera de eso tiene su propio vestido porque los músculos no están unos juntos al otro, no están pegados unos a los otros porque cada músculo tiene una función diferente. ¿Ok? Y asimismo está la aponeurosis sobre todos los músculos y entonces es que está la mama para que las células no brinquen a la casa del vecino, ¿verdad? Se mantengan en su lugar, se mantienen en su lugar, ¿ok? Con sus propios forros que las protegen cada área. Mama y vamos a la areola. La areola posee numerosas glándulas sebáceas. Sebáceas son de grasa, vistas como levantamientos. Si usted ve su propia areola, si no está embarazada, aún vas a ver los levantamientos. En el embarazo se exacerban. Se llaman glándulas de Montgomery por la persona que les pone nombre, las estudia. Ellas producen una secreción grasa antiséptica que limpia de bacterias, que también lubrica el pezón y la areola. Yo tuve una mamá que me dijo, cada vez que voy a lactar yo corro al baño y me lavo con agua y jabón. Eso no se hace, no lo necesitas. Primero, pones la piel muy fina,
se va a agrietar la piel, va a aumentar el riesgo de que entre una bacteria y te puede crear una infección llamada mastitis. ¿Ok? Y duele lactar. Esto está tan bien hecho, las glándulas de Montgomery van a segregar una grasa que limpia de bacterias. Cuando tú te bañas, yo le decía a la mamá, te limpias bien con agua y jabón el área, si te bañas 2 veces, a la tercera vez que te bañes ya no te eches jabón nuevamente porque ya vas a resecar mucho. Y cada vez que lactes no necesitas hacerlo porque el cuerpo limpia de bacterias solito, mantiene el área lubricada y reduce la posibilidad de que se abra la piel y se cree infección. ¿Okay? Toda piel abierta aumenta la posibilidad de infección, no importa dónde. Tenemos estructuras de soporte. La mamá se mantiene en su posición por el ligamento suspensorio de Cooper, como está señalado en la imagen, entre la piel hasta la aponeurosis del pectoral mayor. ¿Ok? La que está frente al pectoral mayor, ese vestido, ese tejido que divide un órgano del otro, ahí esa aponeurosis es fuerte, ahí es donde se posiciona el ligamento de Cooper. ¿Ok? Entre la piel hasta la aponeurosis del pectoral mayor, como lo ven en la imagen, proporcionando un armazón fibroso que sostiene el lóbulo mamario, los lóbulos mamarios, las glándulas mamarias, ¿verdad? En su lugar, Es una estructura de soporte. Mamas, la grasa define el tamaño y la protege, ¿verdad? Aquí todo lo amarillo que usted ve en esta área aquí, todo esto amarillito que usted ve aquí, ¿verdad? Es grasa. La grasa define el tamaño. Hay madres que dicen, ay, mis tetas son muy chiquitas y no voy a dar leche. Para nada. El tamaño lo define la grasa, no la glándula mamaria. ¿Ok? Y aquí, como puedes ver, tienes el área de la piel, tienes grasa, tienes conductos que están en esta área de aquí, tienes glándulas mamarias, que son estas rosadas que estoy marcando aquí con un círculo, que lo voy a borrar ahora mismo, porque hay mucho rojo. Tienes la fascia pectoral, como ves aquí, donde la dirige la misma marca, la fascia pectoral. Tienes la pared torácica, que lo que tienes es músculo y hueso de las costillas, y detrás de las costillas lo que tienes son los pulmones. Tienes los pulmones. ¿Ok? Así que tienes piel, grasa, glándula mamaria, fascia o aponeurosis, que es lo mismo, músculo más adentro, tienes las costillas y detrás de las costillas tienes los pulmones. Pero la mama la define, su tamaño lo define la grasa. Aquí tienen lo mismo, nuevamente, pero vamos entonces a donde se produce, vamos a los lóbulos, Un conjunto de 15 a 20 lóbulos mamarios conforman la glándula mamaria. Cada uno con un conducto lactífero que llega al pezón para que salga la leche. ¿Ok? Entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una vista lateral. Y así sucesivamente. Tenemos 15 a 20 lóbulos mamarios. De cada uno sale un tubito, un ducto. Luego de unas ramificaciones llega a ser un ducto hasta la salida. Los conductos se ensanchan detrás de la areola y angostan nuevamente al desembocar en el pezón. ¿Ves estas? Déjame borrar estas rayitas que hice y fíjense donde dice
lactíferos sinus. Son áreas ensanchadas. Aquí está. Lo voy a marcar ahora. Ensanchadas. Detrás de la areola, luego ese ducto se vuelve a poner finito y desembocan en el pezón. Cuando se ponen finitos, se fusionan algunos de los ductos, se juntan, se hacen uno y tenemos de 10 a 20 agujeros de salidas de leche. De 10 a 20 agujeros de salidas de leche, algunos se fusionan, se pueden fusionar. El pezón contiene numerosas fibras musculares lisas, en su mayoría de tipo circular. Por eso hay una erección del pezón, porque son músculos que se contraen de forma involuntaria. Son lisos, músculos lisos son involuntarios. Entonces hay una erección del pezón porque hay músculos. Por eso es que el pezón se levanta por los músculos. Ok, así que a grosso modo tenemos de 15 a 20 lóbulos. Y cada uno tiene ya en su salida un conducto, un tubo que va a salir hacia afuera, que en un momento se ensancha y vuelve y se angosta para que salga la leche. Tenemos de 15 a 20 glándulas, como mencionamos ya, ¿verdad? Cada una posee de 20 a 40 lobulillos y los lobulillos están formados por 10 a 100 acinos o alvéolos donde se produce la leche. Cada célula alveolar es una unidad de producción y secreción de leche. Ahí se sintetiza y transporta desde el plasma sanguíneo las proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales, anticuerpos y el agua, que son los principales constituyentes de la leche. Los conductos, los galactóforos, que son conductos, son los ductos lactíferos y sus dilataciones, como ya mencionamos, o reservorios, que unen la glándula mamaria con el exterior. Ok, vamos a poner esto bien clarito. Tenemos las glándulas, como ya las señalamos en la lámina anterior, y en las glándulas vamos a observar estos lobulillos que tienes aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente vamos a tener en cada glándula de 20 a 40 lobulillos. ¿Ok? De 20 a 40 lobulillos. Dentro de esos lobulillos hay de 10 a 100 alvéolos, acinos, donde se va a producir la leche. Vamos a la próxima. En esos lobulillos, dentro de esos lobulillos existen los acinos o alvéolos. Estas son las estructuras que son los acinos o alvéolos. ¿Y qué sucede con ellos? Ellos primero que nada, están formados por unas capas muy finas de células. Primero tienen células mioepiteliales, como ves aquí. Las mio, cada vez que usted vea una célula mio con el prefijo mio es músculo. Mioepiteliales. Ahí va a llegar la oxitocina para que esas células de músculo expriman el acino y saquen la leche a los conductos. ¿Ok? Debajo profundo A en las mioepiteliales tenemos células simples, cúbicos simples, de las células simples. Y alrededor de esto tenemos los vasos sanguíneos que son capilares. Estos acinos están rodeados nada más y nada menos que de capilares, el vaso sanguíneo más fino donde puede haber intercambio de sustancias. ¿Y qué sucede? Pues de los capilares van a entrar a los acinos las sales, las hormonas, todo lo que las proteínas, todo lo que se necesita para componer la leche materna.
va a entrar al acino, porque el capilar va a permitir la entrada en el acino de todos los componentes de la leche. Llega la oxitocina, va a hacer un efecto sobre los hemioepiteliales y esas células van a contraer el acino y va a salir la leche de ese espacio del alveolo a los conductos a la parte de afuera del seno. Lo vamos a repasar antes de entrar en el próximo tema. Influencias hormonales. Vamos un poquito a las influencias hormonales. Desde el cuarto, y esto lo van a ver luego, desde el cuarto mes de embarazo, las principales hormonas son la progesterona, estrógenos, otras hormonas de la placenta y de los ovarios y la prolactina. Estas hormonas son responsables del crecimiento del tamaño de los alvéolos donde se produce la leche, ¿verdad? Los lóbulos, la areola y el pezón. En el quinto o sexto mes de embarazo, los pechos están listos para la producción de leche. En el quinto o sexto mes de embarazo, los pechos están listos para la producción de leche. Y tenemos lactogénesis 1. Hacia el final del embarazo, los pechos entrarán en la fase 1. Esto es cuando los pechos producen calostro, un líquido espeso, amarillento. En esta etapa, los altos niveles de progesterona inhiben la producción de leche. La progesterona está bien alta y se inhibe la producción de leche si no se está lactando, ¿ok? Y lo que tenemos es calostro. En el lactogénesis 2 sucede justo cuando se expulsa la placenta. Cuando se expulsa la placenta de forma abrupta, se reduce la producción de progesterona. ¿Ok? Y entonces suben los niveles de prolactina. Esa reducción abrupta de progesterona hace que aumenten los niveles de prolactina, entonces aumenta la producción de leche. Lactogénesis 2 es un proceso. Esta subida de la prolactina sucede, se lleva a cabo durante las 30-40 horas después del parto. Sin embargo, las mujeres no suelen empezar a sentir la sensación de plenitud, la plétora fisiológica, hasta 2 a 3 días después del parto, que es donde baja, ¿verdad? Donde la leche entonces se siente la plétora fisiológica. ¿Ok? La sensación de plenitud se siente 2 a 3 días después de que nace el bebé. La oxitocina es responsable de la eyección de la leche del seno, del alvéolo al seno hacia la parte externa del seno. ¿Ok? De eso se ocupa la oxitocina, en hacer el movimiento muscular necesario para que salga la leche. ¿Ok? Evitar anticonceptivos con estrógenos es bien importante. Yo se lo digo a las madres porque disminuye la cantidad de leche materna. Las mujeres que usan pastillas anticonceptivas, yo trato de que no tengan estrógeno porque reduce la leche materna. Ok, así que tenemos la retirada brusca de la progesterona que hace que aumente la prolactina. Y esto toma un tiempo, toma unas horas en producirse entonces la leche y se siente la plétora fisiológica 2 a 3 días después del parto. Y hay un cambio también que es un proceso que la madre y el bebé va sintiendo de calostro a leche. Es un proceso de cambio de calostro a leche. ¿Ok? Siendo el calostro alto en anticuerpos para el bebé y la comida necesaria para el tipo de cuerpo que tenemos los humanos. Lactogénesis 3, durante esta etapa, cuanto más toma el bebé, mayor es la producción de leche materna.
Estudios sobre este tema sugieren que cuanto más se vacíen los pechos, aunque los pechos nunca llegan a vaciarse completamente, son como el ojo que siempre tiene lágrimas, pero mientras más se pegue el bebé, más aumentará la producción de leche. Y aquí tenemos el sistema neural y la producción de leche. El reflejo de producción de leche, el estímulo nervioso del pezón y de la areola, cuando el bebé se pega, como ven en la imagen, mediante un reflejo nervioso endocrino del sistema de hormonas, neuroendocrinos, nervioso y del sistema de hormonas. Mediante un reflejo neuroendocrino produce la liberación en el hipotálamo de la hormona liberadora de la prolactina, que manda el mensaje a la hipófisis para segregar prolactina. Además, la oxitocina es liberada comprimiendo las células mioepiteliales que permiten la salida de la leche. Aquí está un detallito, la madre puede alternar tetas en una toma, la grasa se encuentra en las paredes de los ductos y se junta la parte líquida de la leche al bebé pegarse, el bebé se pega y se revuelca el líquido y la grasa y el bebé en una toma puede agarrar de un seno como del otro cuando necesite. Antes se decía que no, es que hubo un tiempo en que decían, vas a cambiar el bebé de un seno al otro a los 15 minutos. Después descartan esto porque no saben cuándo sale la leche fina y cuándo se mezcla con la grasa y empiezan a decir, den leche completa de un seno y en la próxima vez que lacten o amamanten van a dar del otro seno. Luego se dieron cuenta que la grasa está simplemente en los ductos y puedes pegar un bebé en un seno, siempre se va a revolcar el agua y la grasa y el bebé va a adquirir la leche con la densidad necesaria cuando se pega, bastante rápido cuando se pega porque está accesible. Ahora, eso lo van a dar ya más, ¿verdad? Cuando den lactancia. Reflejo de producción de leche. Pues sucede cuando el bebé se pega, están los nervios más o menos situados en un reloj en las 2 y en las 4 de la tarde, básicamente, por lo menos unos nervios bastante importantes, que cuando el bebé se pega los estimula, entonces manda el mensaje al cerebro y del cerebro tenemos que el hipotálamo va a mandar la hormona liberadora de la prolactina. Llega el mensaje al lóbulo anterior de la hipófisis o la pituitaria, la prolactina se segrega y se segrega la oxitocina en el lóbulo posterior porque viene por el área neural, ¿verdad? Y se segrega en el cuerpo para que entonces la madre en su pecho produzca la leche y la oxitocina la pueda sacar del alveolo por los conductos y hacia afuera del seno. Aquí lo tienen de nuevo. La hormona liberadora sale del hipotálamo, llega a la hipófisis, ¿verdad? Y de aquí sale la prolactina hacia el área de los acinos en el seno. Y en el área posterior tenemos la oxitocina que va a llegar también al seno, a los músculos del seno. Como a modo de repaso, tenemos que tenemos los lóbulos, ¿verdad? Donde están los lobulillos. Y en los lobulillos, en cada uno de los 20 a 40 lobulillos, hay de 10 a 100 acinos, ¿verdad? En estas estructuras están los acinos, en estos lobulillos están los acinos y ahí se va a producir, esos acinos están rodeados de capilares sanguíneos que le van a dar la materia prima para producir la leche dentro de ellos y en estos alvéolos donde se produce la leche, gracias a la prolactina,
También va a llegar la oxitocina que va a contraer el músculo alrededor del alvéolo para exprimirlo, ordeñarlo y salga la leche hacia el exterior por el pezón. Cualquier pregunta, cópiela con muchísimo gusto. La conversamos o me escribe por WhatsApp, le puedo dar la contestación oral también. Vamos a entrar ahora, y es el último tema del día de hoy, a los ciclos de la menstruación o del óvulo. Es la preparación del útero para recibir un óvulo fertilizado o para sangrar. Ambos ritos para apoderar a la mujer. Si necesita un descanso, sabe que es una grabación, puede detenerlo. Vamos a seguir. El ciclo de la mujer, le pongo las lunas, porque usual, no siempre, pero usual dura 28 días. Y el mismo ciclo de la luna, que son 28 días. Tenemos que del día 1 al 14 se le puede llamar fase folicular o, como ven abajo, fase menstrual o proliferativa. ¿Ok? En esa fase domina, como pueden ver aquí, déjame marcarlo para que se le haga un poquito más fácil. Dominan los estrógenos, el estrógeno domina en esta área, ¿verdad? Aquí dominan los estrógenos. Vamos a borrarlo. Y tenemos que en esa fase folicular de menstruación o proliferativa, vas a eliminar la menstruación, como lo ven aquí, se elimina la menstruación y va a volver a proliferar el forro del endometrio. Tenemos un forro base que nunca lo perdemos y sobre ese forro se crea otro forro. Ese tú lo eliminas en la menstruación. Se llama proliferativa porque empieza de nuevo a crecer, a nacer, a proliferar. ¿Ok? Tenemos que el óvulo está en su saco folicular, aquí, y empieza a crecer y a llenarse de líquido y sigue creciendo hasta que en esa fase folicular aumenta la hormona luteinizante, que es esta que vemos rosada, y ahí se ovula. Ahí hay una ovulación. Sale el óvulo del folículo, de su saco, ¿verdad? Entonces se le llama fase lútea, porque el forro, el folículo, la fase folicular, el folículo, el saco, deja de hacer su función de cargar algo, ya no tiene el óvulo, ya el saco no es un saquito que carga algo. Ahora se le llama cuerpo lúteo, ¿ok? Por eso se le llama fase lútea. Y ese saquito le cambia el nombre a cuerpo lúteo. Se mantiene dentro del ovario. ¿Ok? Y en la fase lútea domina la progesterona. La progesterona sube. ¿Y por qué se le llama secretora? Porque se engrosa el endometrio en la parte interior del útero. Se engrosa lo suficiente para crear glándulas que segregan básicamente azúcares para recibir a un óvulo fertilizado de ser necesario. Así que tenemos que en los primeros 14 días se le llama fase folicular, tenemos que domina el estrógeno, el óvulo está en su saco, el saco está apoyando el óvulo para madurarlo, para nutrirlo, ¿verdad? Para hacerlo que pase por diferentes fases que las vamos a ver en otra clase y sea ovulado. Luego de la ovulación tenemos la fase lútea, eso quiere decir que el folículo se convierte en el cuerpo lúteo, domina el estrógeno y se le llama también fase lútea como fase secretora, porque se empiezan a segregar básicamente azúcares para nutrir
si acaso concebimos a un bebecito y se pueda mantener nutrido. Por eso es secretora, porque segrega. Y todo surge por las cuestiones hormonales. Como pueden ver, del hipotálamo, de nuevo tenemos las hormonas liberadoras de las gonadotrópicas, que estas son las hormonas que van a salir de la pituitaria o hipófisis, que son la hormona estimulante del folículo, que va a estimular el folículo para que segregue, para que tenga cambios y para que segregue estrógenos y progesteronas. Y también va a segregar otra hormona que es la luteinizante. ¿Ok? Van a segregarse esas dos hormonas de la hipófisis para que el ovario trabaje. ¿Ok? Para estimular el folículo, para que el folículo segregue hormonas o la hormona luteinizante para que se ovule. Se llaman gonadotrópicas porque gónadas es el nombre usado para los órganos reproductivos humanos, sean el hombre o la mujer. En la mujer son los ovarios, las gónadas son los ovarios, en los varones son los testículos. Por eso la palabra gónadas es una palabra que se usa tanto en hombre como mujer. ¿Ok? El ciclo menstrual. Se le llama ciclo menstrual al día 1 de la menstruación, al día 1 de la próxima menstruación. Ahí tú sacas cuán largo es tu ciclo menstrual. Depende de la literatura, es normal un ciclo de 21 a 45 días. Son normales. Varía por literatura, estos son los márgenes más amplios que he encontrado en salud. La menstruación dura alrededor de 5 días. Se diferencia del sangrado de implantación por comenzar ligeras, se tornan abundantes y se vuelven ligeras. La menstruación primero es ligera, se torna abundante, grueso, mucho y luego se tornan ligeras nuevamente. El sangrado de implantación, cuando el bebé se implanta, se siembra en el útero, como rompe endometrio, lo digiere, hay un sangrado y a veces lo confunden con el de menstruación. ¿Cómo lo vas a diferenciar? El sangrado de implantación siempre es ligero. No se torna abundante en excepciones, hay excepciones para todo, pero son raras. ¿Ok? Se desprende el endometrio y se eliminan de 25 a 65 mililitros de 2.3 a 4 onzas de sangre, fluidos y células. A veces hasta más. Es sangre, fluidos y células. Sucede al desprenderse la capa del útero al no haber fertilización y ocurre de forma gradual, por eso es que estamos menstruando varios días, porque si en un solo día esa capa se desprende, nos morimos. Porque es una hemorragia. No nos morimos quizás, pero es una hemorragia severa, es peligrosísimo. O sea, no puede pasar. Se va desprendiendo por áreas, por partes, poco a poco se va desprendiendo. Ese forro que se creó para recibir un bebé. Que es ese forro tiene muchas capas, tiene muchas cosas sucediendo, tiene vasos sanguíneos, tiene secreciones, tiene engrosamiento. Es muy particular de qué se forma, está hecho para recibir la vida humana, es complejo. Los primeros años del comienzo de la menstruación, los ciclos son largos. Los primeros años, los años de la adolescencia, los primeros años, la primera, ¿verdad? Quizás en los 20 años, los ciclos son largos. Los ciclos largos son frecuentes, quizás de 28 a 32 días, pueden ser de más días. Al pasar los años tienden a cortarse los ciclos y a hacerse más regulares con la edad.
más regulares con la edad. Quizás tu ciclo en la década de los 20 fue de 28 días, 32 días, 35 días. En la década de los 30 viene a ser de 28 días, en la década de los 40 viene a ser cada 26 días. Y me he dado cuenta que cambian muchas veces cuando cumples en la edad del comienzo de la década. Hay cambios a los 30, a los 40, a los 20. El ciclo menstrual puede ser regular con aproximadamente la misma duración cada mes o ser irregular y el periodo menstrual puede ser ligero o puede ser intenso o puede ser doloroso o puede ser sin dolor, largo o breve y es normal dentro de una amplia gama diversa. Hay normalidad. Es lo que es normal para usted. Hay una normalidad dentro de la diversidad. Y eso es bueno que lo sepan las mujeres. Puede variar y está bien. Van a suceder momentos en que te va a variar el ciclo. En ciertas edades hay momentos que vas a menstruar en el tiempo, no menstruar, vas a sangrar durante la ovulación. Y son episodios y no hay nada malo, pero no es que siguen ocurriendo, se dan un caso aislado, quizás en mi vida de menstruación, a mí me sucedió eso 3 veces. Y no hubo ninguna normalidad en ello. Que en el tiempo de la ovulación, 14 días antes de mi próxima menstruación, pues tenía un sangrado. Esto viene lo que les mencioné de la Clínica Mayo, por eso pongo Clínica Mayo abajo porque lo saqué de ahí. Vamos otra vez. La hormona estimulante del folículo, que ya sabemos que viene de la pituitaria, de la hipófisis, la hormona estimulante del folículo va a ocasionar, va a ser segregada durante la menstruación. El folículo, palabra de uso común que significa saco, en este caso donde está el ovocito o el óvulo ya cuando es maduro, ¿verdad? El ovocito. Cada ovario de la mujer adulta tiene 200.000 folículos aproximadamente con sus óvulos. Nacemos con 400.000, pero en la vida adulta tenemos 200.000 en ese ovario tan pequeñito. Esta hormona prepara en un proceso que comienza con la menstruación a ayudar a que se segreguen estrógenos de B y estos estrógenos van a salir de 20 a 25 folículos. 20 a 25 folículos van a segregar estrógenos o líquido y líquido folicular que ayuda a madurar el óvulo. Yo siempre lo veo como el óvulo que va a ser ovulado es la reina y estos óvulos que van a ayudarla son de 25 a 25 princesas que nunca van a ser ovuladas. El trabajo de ellas, de estos óvulos y sus propios sacos, es ayudar a segregar estrógenos y otras sustancias para madurar la que va a ser ovulada, para alimentar la que va a ser ovulada y crear cambios en la que va a ser ovulada. Ellas son las que la protegen, las que la ayudan, son las amigas. Esto está sucediendo y tenemos que alrededor de ese osito se va a crear la famosa zona pelúcida. La zona pelúcida está alrededor de la célula del óvulo, protegiéndola, nutriéndola. ¿Ok? Y eso es en la menstruación. Todo eso está ocurriendo en la menstruación. Luego de la menstruación está la preovulación, donde domina el estrógeno, como ya dijimos. Mire, este es el útero. Este es el perimetrio, la parte externa serosa para que ese órgano se deslice con el órgano que tiene alrededor y no se roce ni se crea abrasiones, sino se mantenga íntegro, intacto el órgano. La parte del centro, miometrio, ya dijimos que mio es músculo. Esta es la parte muscular del útero.
la parte que contrae. Y la parte interna, que es el endometrio, que es esta parte de aquí, que tiene su base, su forro base que nunca se elimina, siempre se mantiene. Y el endometrio, ¿verdad? Que es la capa funcional, la capa que se va a formar todos los meses y que se va a eliminar en la menstruación o que se quede, se engrosa para cuidar la criatura. Preovulación, el ovario produce estrógeno, el óvulo madura y el endometrio se engrosa. Ya se eliminó la menstruación, ahora se tiene que volver a engrosar por medio de la sangre, de la arteria ilíaca. Se le llama ilíaca porque pasa por la fosa ilíaca de la pelvis. Y las arterias es una misma carretera, solo que se le da el nombre de acuerdo por el sitio que está pasando en la gran mayoría de los casos. Aquí se llama arteria ilíaca, que luego se interna en el útero para llamarse arterias uterinas, es la misma, para crear en sus capilares la capa funcional del endometrio. La capa funcional del endometrio. Eso es preovulación donde domina el estrés. Y aquí tenemos la ovulación. La ovulación sucede el día 14 o 15 antes del primer día de la próxima menstruación. La hormona luteinizante aumenta. De momento, se desarrolla aún más el folículo y se desprende el óvulo. Esta imagen es una imagen que se tomó en una operación. Se capturó el momento en que se ovula y como puedes ver, tienes el ovario, tienes el folículo que sobresale pero no sale. Ese folículo tiene por encima una capa finita del ovario. Lo que sale es el óvulo. ¿Ok? Se va desprendiendo el óvulo va saliendo hasta que se desprende completo y es recogido, y eso lo vamos a ver en las próximas clases, por la trompa de falopio, el oviducto del útero. El folículo, recuerde, queda siempre, se vuelve a adentrar y se queda y se aloja y vive todo el tiempo dentro del ovario. Él no sale, el saco se queda adentro. Lo único que sale es el óvulo. Ok, la ovulación sucede gracias a la hormona luteinizante que aumenta de 14 a 15 días antes de la próxima menstruación. Por eso es importante que las mujeres llevemos un calendario para conocer el ciclo, porque no importa si tu ciclo es de 21 días o si tu ciclo es de 45 días, tú vas a ovular 14 a 15 días antes de tu próxima menstruación. Ese tiempo hormonalmente es bien fijo, es fijo. El tiempo que hace la menstruación larga o corta es en el tiempo donde domina el estrógeno, ¿ok? En la fase proliferativa, en la fase folicular, en la fase del estrógeno antes de la ovulación. Después de la ovulación, en la ovulación y después de la ovulación, esos son tiempos hormonal de días fijos, son de 14 a 15 días. Tú ovulas 14 a 15 días antes de tu próxima menstruación. 14 o 15 días antes de tu próxima menstruación es que uno ovula. Se produce más estrógeno, progesterona y relaxina por el cuerpo lúteo. El folículo se vuelve el cuerpo lúteo o amarillo. Volvemos a repetir, me encanta repetir. Aquí tienes el óvulo en el folículo que va creciendo durante la menstruación en apoyo con otros folículos y óvulos hasta que se desprende gracias a la hormona luteinizante. Aquí se desprende. El saco se vuelve el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. Sigue segregando hormonas. Si no hubo fertilización, se convierte en el cuerpo blanco, se desintegra y se reciclan sus partes en el cuerpo porque el cuerpo sabe reciclar. ¿Ok?
Ya después de que se ovula, en las fases, déjame borrar esto aquí un momentito bien rapidito, para que no se confundan con tanta raya. Después de que se ovula, tenemos la fase secretora o la fase lútea, que se engrosa aún más ese endometrio que viene a ser esta parte que usted ve aquí. Y se crean más vasos de sangre y se crean glándulas y se empiezan a segregar azúcares y proteínas. ¿Ok? Ya eso es después de que se ovula, para volverse a desprender en la menstruación si no hubo fertilización y el cuerpo lúteo pasa mejor vida. ¿Ok? Y aquí tenemos cuando el óvulo sale y es recogido por el oviducto, que después lo vamos a explicar. Posovulación suele durar del día 14 al día 28 del ciclo. La progesterona domina esta parte del ciclo. La progesterona prepara el útero antes de que llegue el óvulo fertilizado. Aumenta el tejido en el endometrio, el glicógeno y la vascularidad. Lo mismo que les estaba explicando, lo tienen aquí en imagen. Eso es posovulación. Vamos a hablar un poquito del cuerpo lúteo. Y estamos terminando. Si no se ha producido fecundación del óvulo, el cuerpo lúteo se desintegra, se reduce la progesterona porque se va desintegrando el útero, se reduce la progesterona a causa de ello, porque de ahí es que salía la progesterona y el estrógeno, y sucede la menstruación. De haber fertilización, se mantiene el cuerpo lúteo por la gonadotropina humana hasta la formación de la placenta. El cuerpo lúteo es una glándula endocrina transitoria. Es una glándula endocrina que tiene un lapso de vida corto para lo que son las glándulas endocrinas en el cuerpo. O dura 14 días o dura hasta que se forma la placenta de 10 a 16 semanas y la placenta empieza las funciones hormonales. Ese es el cuerpo lúteo, es una glándula que segrega hormonas.